El paisaje, más allá de su belleza, es para mí una capa que cubre datos preciosos sobre nuestros orígenes. Aquel verano iba a aprender que en las entrañas de la tierra no están todas las respuestas. Por más que veamos esquelas y una pequeña guerrita de esquelas en los periódicos, la Guerra Civil Española puede parecer algo abstracto, hasta que nos encontramos con lugares y paisajes después de la batalla, como este donde aún vemos los restos de las trincheras. Pero sobre todo, cuando oímos emocionados los testimonios de aquellos cuyos familiares fueron sacados, fusilados después de estar en las cárceles, y que todavía no han podido encontrar sus restos, que quién sabe dónde están enterrados. De eso nos habla la película que veremos ahora, Siempre días azules. Mi madre, cuando estaba enferma ya a lo último de su vida, nos prohibió terminantemente llevarle una flor a la tumba, porque sabía que sus hijos, aun cuando la engañábamos, estaban en una cuneta. ¿Qué mejor flor podemos llevarle ahora que llevar los huesos de sus hijos junto a ella? ¿Cómo es posible que ni en el ayuntamiento ni en la Guardia Civil haya una constancia de cosa ninguna de estas personas? ¿Es que se los ha comido la tierra? 70 años después del inicio de la Guerra Civil Española y en un año decretado como el año de la memoria, en el que el gobierno intenta sacar adelante una ley que se llamará precisamente la Ley de la Memoria, muchos familiares tienen los mismos problemas y sienten lo mismo que Asunción e Isabel, las dos personas que acabamos de ver y que son los personajes de la película. Porque vinimos a hacer la zanja nosotros. ¿Y cómo hacían para enterrarlos? Que los cogían por el cuello así de la ropa y que los arrastraban y los tiraban para allí. Y yo puse unas señales y fue cuando hice eso que le llaman el mapa. Desde el Puente de las Palomas señalé todo, y lo Camino de Carrasconte, y mandé ese mapa a Isabel, porque si yo me moría, quería que supiera exacto dónde estaban. Y estos pasaron a ser, en el lenguaje del régimen, Bandoleros. Bandoleros, así. Bien, siga leyendo, que usted lo ve. Ese es tu Desde el inicio de la guerrilla, la población civil, sospechosa de colaborar con los del monte, sufrió una dura represión. En este contexto de terror a las represalias... ¿Sufrieron dura? Represión. Claro, fue esta. Trincheras, fosas, casamatas, búnkers, las trazas de la guerra no están solamente en el suelo, también está en el corazón de muchos españoles, como nos lo cuenta la película de esta noche, Siempre días azules, un título que recoge parte de un verso de Antonio Machado. Esta película documental ha sido dirigida por Israel Sánchez Prieto y también coproductor junto a Rodolfo Montero, de Creacción Films. Ahí no sé si son 20 y tantos o 30 y tantos la lista que yo les he hecho de un pueblo como este, ¿eh? Que de aquella seríamos, claro, de aquella estaba más poblado, pero seríamos 400 y pico vecinos. Un pueblo así, paseados de esa manera, me parece que son, no sé si 32 o 34. Villablino no fue menos, y Villaseca no fue menos, y Cagualles y todo por ahí. Y así búscatelos en cada pueblo. O sea que les estorbábamos, pero a fondo. Estos hombres eran niños cuando empezó la guerra. Vieron a su padre por última vez subido al camión que lo llevaba a las afueras del pueblo. Alguno de ellos corrió tras él con el afán desesperado de salvarle.
y estamos aquí en este lugar de antiguas batallas con Israel Sánchez Prieto, el director y coproductor de la película, y Rodolfo Montero, productor de la película. ¿Cómo surgió la idea de la película esta? Pues la idea surge a raíz de las primeras excavaciones que se estaban haciendo en León, que empezaron a hacerse, que empezaron a destaparse las primeras fosas, y bueno, empezamos a grabar todo lo que pasaba en esos momentos, y aparecieron dos personajes que son las dos protagonistas de la película que, bueno, pues construían una historia, y yo creo que eran el reflejo real de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y bueno, todo a partir de ahí fue como un tren, ¿no? Son el alma de la película, y como alma de la película, bueno, con toda la sensibilidad que puede tener cualquier personaje de la ficción, pero en la pura realidad, ¿no? Son unas personas que te enamoras desde el momento en que las ves por primera vez, y son amigas, y es que cuentan con el corazón aquello que tan duro fue para ellas en su infancia, en su juventud. Me imagino que también ha sido duro y debe seguir siendo duro para muchas otras familias, porque esto que habéis rodado ahí en León se podría haber rodado en Andalucía, en Badajoz, en Galicia, en cualquier otro lugar de España. De hecho sigue pasando. Había habido ahí un impasse en que no se podía hablar de este tema, y no había mucho miedo en los mismos pueblos, en decir, pues ahí tengo yo a mi primo, ahí tengo a mi hermano, pero a raíz un poco de la apertura de aquella fosa y de aquellas acciones en León y toda esa zona, pues todo el mundo ha empezado a pensar que puede sacarlo a la luz, ¿no? Y que puede sacar a sus seres queridos pues está lleno España de fosas. Todavía se estima que hay unas 30.000 personas todavía enterradas en las cunetas y carreteras de toda España, ¿no? Entonces normal, tenía que llegar un momento así. Yo creo que aparte de la necesidad histórica de que las cosas puedan contarse con sensatez y con sinceridad, yo creo que está también la calidad humana, ¿no? Es que nos hemos enfrentado a gente con unas emociones que te las transmitían no solamente durante el rodaje, sino en el montaje, en la presentación de la película en San Sebastián. O sea, yo creo que eso es muy fuerte, ¿no? Para un cineasta como puedo ser yo, como puede ser Israel. Tú eres una de las pocas productor, que has tenido 2 Goyas al documental, uno por El efecto Iguazú, que contaba la acampada y la huelga de los trabajadores de Sintel, y después En la cuna del aire, un cortometraje que también tuvo un premio Goya rodado en Cantabria. Esta película circuló por muchos festivales. ¿Es más difícil hacer documentales que ficción? Hombre, yo creo que el documental necesita de mucho tiempo. Yo creo que es una cocción. Parece que de entrada es más sencillo, pero yo soy de los que opina al revés. Yo creo que un documental, para que realmente sea una pieza cinematográfica, necesita mucho tiempo, distanciarse de lo que tienes, rodar mucho, volver a los principios, y además nunca tienes una brújula, sobre todo cuando transmites o quieres transmitir productos o proyectos sociales, ¿no? Tienes una brújula, pero nunca sabes dónde esa brújula te va a llevar, ¿no? Pero es muy gratificante y nosotros seguimos en esa línea. Esta película, bueno, la mostramos ahora en televisión en el año de la memoria, 70 años después del inicio de la Guerra Civil y 70 años de la República. También hay asociaciones de recuperación de la memoria histórica que un poco nacieron o acompañaron todo este trabajo de rescatar a los muertos de las sacas, a los fusilados por el franquismo. Sí, esto arranca, de hecho, la Asociación para la Recuperación empezó a abrir estas fosas, ¿no? Fueron los que empezaron a abrir las fosas, ¿no? A raíz de esas excavaciones fue cuando nosotros empezamos a interesarnos por el tema, precisamente de la iniciativa de la asociación. ¿Y habéis mantenido contacto con la gente que participó en la película, en las excavaciones o alguno de los familiares? Yo sobre todo con las protagonistas he estado, de hecho, bueno, una ha fallecido ahora en este verano, Isabel, y en junio estuve con ella, estuve en su casa y estuve con ella, ¿no? Se crea una relación muy estrecha sobre todo con ellas dos y con los protagonistas. Se crea una relación muy estrecha porque son 4 años de estar ahí, ¿no? Con ellas y demás, y bueno, se crean lazos muy fuertes, ¿no? Siempre muy afables, ¿no? En cualquier momento, porque hemos pensado y considerado, por ejemplo, en el montaje que
que podíamos hacerlas una entrevista más, les hemos llamado, ya eran muy mayores y han estado ahí, nos han abierto las puertas de su casa, de su alma, y eso yo creo que se queda muy bien reflejado, como decía Diego Galán, se ve muy bien a lo largo del documental. ¿Hubo gente que no quiso participar o que le daba pudor mostrar su dolor? Ha habido miedo y sigue, yo creo que sigue habiéndolo, ¿no? Son pueblos muy pequeños y siempre hay gente que cree que puede tener problemas. Hay todavía una sombra en todos estos temas que está ahí y que se nota. Cada vez, gracias a Dios, menos, pero hay una sombra y un miedo, sobre todo en pueblos pequeños y demás, ¿no? ¿Tenéis algún otro proyecto de documental, individualmente o por separado? Sí, tenemos un proyecto que de momento es, como siempre en el documental, es una génesis de algo, pero también para contar algo fundamental, que es como hay gente que decide otro tipo de vida. Y tenemos ya el título, y un poco la historia es de la gente que vive en el mar, pero gente que organiza su familia y la educación de sus hijos desde un barco, y es un poco la historia, como lo hemos titulado, Bailando con las nubes. Con las nubes, porque un niño una vez nos contaba que él, como vivía en un barco desde pequeño, siempre pensaba que las nubes bailaban para él. O sea, que esa es un poco la historia que nos va a unir para el año que viene.